una de las empresas más grandes de Latinoamérica. Tiene 300.000 empleados, una empresa que vale 30.000 millones de dólares y estamos hablando de FEMSA. FEMSA, que tiene una empresa que se llama Spin, que nada más y nada menos tiene 4,5 millones de usuarios activos todos los meses. Activos y no usuarios totales. La verdad que es impresionante. En este episodio voy a estar acompañándolos. Soy Pablo Casas, CEO y cofundador de Advice. Este es mi año número 20 en inteligencia artificial. Y hoy vamos a estar con una genia y una crack, Cris Lico, que la voy a presentar. Y ya mismo vamos a empezar a hablar de lo más interesante de este mundo de inteligencia artificial orientado a la industria, en el podcast de IA Sin Humo. Bien, Cris Lico es Chief Data and Analytics Officer y miembro del comité del equipo directivo de Spin, de esta empresa que les comentaba recién, la vertical digital y fintech de FEMSA. Está apasionada por los datos, la transformación, economista de grado, con especializaciones en marketing, growth, data and AI. 4 departamentos de una empresa juntos. Miembro inquieta en distintas comunidades de Chief Data Officer y Chief Marketing Officer. Se formó en la UADE, ITBA, San Andrés y Columbia, entre otros. Bueno, Cris, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, la verdad, impresionante. Qué empresa tan grande, ¿no? FEMSA y todo lo que están haciendo en Spin. ¿Cómo te tomas esto de que sea lo que debe ser el mundo de los datos en una empresa tan grande, ¿no? ¿Cómo es trabajar en una empresa de esta magnitud? Es genial porque imagínate que al ser un ecosistema que tiene negocios de conveniencia, gasolineras, farmacias, desde el punto de vista de los datos realmente podés tener una visión 360 del cliente y para nosotros eso es oro líquido. Tenemos todo lo que necesitamos y después, no es menor, tenemos un mercado enorme. Estamos empezando por México. México son 140 millones de personas, pero hay una gran parte de la población que no está hoy no está pudiendo acceder al sistema financiero, y ahí está nuestro desafío y cómo los ayudamos para llevar lo que es la conveniencia que siempre tuvieron en el retail, claro, con Oxxo y otros negocios de FEMSA al día a día, ¿no? Más allá de las 4 paredes de la tienda. No, impresionante. Sí, la verdad que Oxxo también. ¿Cuántos locales tienen en México? Y son aproximadamente 15.000 tiendas. Literalmente, wow, cuando estás en México tomas conciencia del Oxxo a la vuelta de la esquina, es literal. No, tremendo. Sí, sí. Deben tener, imagino, dashboard con todos los Oxxo distribuidos, ¿no? Deben tener de todo. Sí, sí, todo se monitorea. Es una empresa muy rigurosa en términos de procesos y por eso ha logrado el éxito que ha logrado, ¿no? Tremendo, tremendo. Este podcast de IA Sin Humo, podcast de Advice, que no nombré la marca, vamos a estar hablando a managers, a dueños de pymes, a líderes y otros C-level como vos. Contanos cómo estás llevando adelante esto que quieren hacer todas las empresas, que es la adopción en inteligencia artificial. A ver, para mí hoy cuando pensás una estrategia de inteligencia artificial no estás pensando en un modelo, estás pensando en cómo la empresa va a trabajar los próximos 5 años. Entonces, para mi felicidad, es increíble, en 18 meses pasamos del escepticismo a pensarlo como un proyecto de innovación. Claro. Y hoy realmente es una decisión estructural. Los boards están pensando qué proceso, qué producto vamos a intervenir con un enfoque AI First primero, a dónde vamos a invertir en plataforma, en entrenamiento, en transformación cultural, y obviamente qué retorno vamos a tener, siempre teniendo en cuenta que sea escalable y gobernado. Entonces, de verdad hoy es un momento único. Realmente me sorprende, sinceramente, en 18 meses atrás estábamos hablando de si AI era algo que iba a venir o no. Mirá. Y hoy no hay duda, al contrario, hoy es a dónde invertimos primero. Wow. Tremendo, tremendo. Siempre que hablo con Cris, nos conocemos hace 2 años más o menos, me encanta el enfoque que tiene aplicado a los negocios y cómo lleva adelante las estrategias de IA. Y me gusta también que mencionás, más que la parte técnica, hemos tenido otros entrevistados que van directamente a librerías de Python y arquitecturas. Hablemos de cómo se le presenta al board una solución basada en IA. Mira,
Yo soy parte del board. Te voy a poner una situación... Entonces es fácil. Es fácil, pero no tan fácil tampoco. Hay que igual proponerlo. Pero sinceramente, para que te des una idea de cómo esto está realmente adoptándose. Hace una semana viajé a México, estábamos reunidos rediseñando estrategias de esas lindas que trascienden, que son importantes, claro, con diferentes perfiles, el CPO, el CTO, todos con una mentalidad distinta. Y en nuestra ideación, todos estábamos usando la IA para sintetizar nuestras ideas, tratar de expresar nuestros puntos de vista, y en un momento dijimos, pero nos dimos cuenta que estaban sesgadas por cada uno de nosotros. Entonces, claro, ¿por qué no hacemos un agente para este board que vaya aprendiendo de todos nuestros mindsets y ya consolide con la mirada de todos? Y esto no fue una propuesta mía, fue una propuesta del CEO. De la IA te tuviste que haber dicho. Quedaba... También, de alguna manera la IA nos fue CEO. llevando. Mirá. Pero entonces, piensen realmente cómo está cambiando la forma de tomar decisiones en una compañía y te amplifica. Lo que pudimos idear en una semana fue mucho más de lo que a veces nos llevaba muchas más interacciones. Con IA. Con IA. ¿Podrías contar algún caso, sin revelar información de la empresa, de cómo lo podrían usar otras organizaciones? ¿Cómo, por ejemplo, no sé qué tecnología están usando? ¿Cómo es que le cargaron cada uno su contenido? ¿Cómo lo puede llevar adelante otra empresa? Sí, a ver, en realidad cada uno estábamos usando dentro de la estructura de Enterprise, siempre cuidando obviamente datos confidenciales y demás, pero estábamos usando GPT, la verdad, cada uno OpenAI, y lo único que hicimos fue generar un agente, o sea, para cualquiera que trabaja con AI, es algo muy sencillo, un agente que tiene conectado el mismo LLM atrás, pero lo empezamos a usar todos en un chat compartido, lo conectamos a Slack. Y a través de eso directamente es como que charlamos, pero va aprendiendo de todas nuestras perspectivas, y eso es lo interesante. Claro, con esa visión de gerencia. Exactamente. Y perfecto, y va leyendo también esta gente lo que hacen en Slack, lo lee y va como guardándolo en su memoria. No hoy, pero podría hacerlo. Nosotros lo que hicimos fue conectar la interfaz a Slack. Claramente es un contexto que se le puede dar, es medio ya invasivo quizás, porque nosotros el Slack lo usamos, es la herramienta de nuestro día a día de comunicación, claro. Entonces quizás sería un poco no sé si raya lo antiético, pero como contexto. Pero en ese grupito, en ese grupo de heads, sí, o podríamos conectar, por ejemplo, las conversaciones que tenemos en nuestro canal de Slack privado, eso sí, sin duda. Copado. Sí. ¿Y algo que les haya dado esta conexión a este GPT gerencial que antes no lo tenían? ¿Tenés algún ejemplo para contarnos? Sí, en realidad lo que nos pasaba antes es que al tener todos, obviamente, perspectivas tan distintas, las discusiones llevaban mucho tiempo. Y el proceso de divergencia es sencillo, el problema es cuando querés converger y llegar a algo concreto. Entonces nos ayudó mucho en eso, en la convergencia y en poder representar los puntos de vista de todos y llegar a acuerdos mucho más fácil. Y acordar en tiempo récord es lo que ayuda a la AI. Nos amplifica y pasa esto mismo que estoy mencionando en este caso, se extiende a toda la compañía. La AI no es la adopción de una tecnología, es la adopción de la velocidad. Las empresas que no lo adopten en general no van a poder competir en términos de velocidad. Claro. Y lo mismo aplica al proceso de toma de decisiones, como al desarrollo de una interfaz con un cliente, como automatizar un proceso interno o hacer una feature de un producto. El punto es la velocidad. Qué interesante esto. Ampliame un poquito de la parte de velocidad, porque coincido totalmente con vos, de las empresas que no lo adopten no van a poder estar al ritmo de quizás una startup que hace un producto, lo codea lleno de errores, ok, pero al cabo de 6 meses quizás ya lo tiene funcional y le puede competir una empresa que está hace 10, 15 años establecida. ¿Qué consejo le das a esos gerentes que todavía están diciendo, bueno, les doy Gemini o ChatGPT y adopté IA? Claro, no. A ver, primero, si querés transformar realmente tu empresa, como digo, es una cuestión de modelo operativo estructural. Yo creo que primero tenés que entender casos de uso significativos. Esto ya lo hemos conversado alguna vez. Elegir tus top 3 KPIs, entender si realmente va a generar impacto, entender si lo podés hacer parte de tu workflow, o sea, si es una herramienta separada que no está inmersa en el flujo natural o en el proceso, no se adopta o no escala.
Claro. Tenés que entender que tenga los recursos, los datos, la tecnología, las plataformas para poder hacerlo, y muy importante que se pueda gobernar. Y esto ya no es una opción, o sea, si vos vas a poner algo en tu propio sistema, en tu propio proceso que escala, tiene que estar gobernado, si no tampoco es viable. Y para eso también tenés que entrenar a la gente y tenés que trabajar una transformación cultural. Pero si vos haces todas esas cosas, realmente vas a poder no generar casos de uso, generar capacidades que generen impacto. Y cuando vos empezás a generar impacto, esto va contagiando y no tenés que evangelizar, digamos, que demostrás, claro. Y va a haber más adopters. Y al final llega un punto en el que el mismo sistema expulsa de alguna manera al que no lo adopta, porque es lo que decimos, la inteligencia artificial no reemplaza a una persona, la amplifica, pero el humano amplificado sí va a reemplazar al que no lo adoptó. Claro, sí. Y en definitiva, si vos me decís una empresa en 3 años, yo creo que va a poder hacer deliveries en 1 semana versus en 3 meses, va a reducir su cost to serve, va a poder generar personalización de verdad. Hablamos mucho de personalización, pero a veces... nos gusta mucho esa palabra a nosotros. Exactamente. En el se habla mucho, pero realmente la hiperpersonalización es hoy viable porque podés realmente plasmarlo en distintas cosas a escala, y todas esas cuestiones es lo que va a hacer que una empresa sea competitiva. Y no aplica solo a las grandes empresas, puede ser una pyme, a una startup, a un emprendedor, pero este es el año de adoptarlo y de adoptarlo, como digo, de manera estructural. ¿Podés empezar a elegir los procesos core? Sí. Y focalizarte más en las capacidades y no meterse en POCs o en casos aislados sin profundidad que no van a escalar, porque eso queda ahí, queda en una POC y hasta a veces se puede caer después ante un detractor o ante algún problema de seguridad. Buenísimo. Todo lo que dijiste lo haría un programa de educación ejecutiva de IA. Vamos a profundizar. Antes, para los que no nos conozcan, voy a aprovechar que Chris mencionó hiperpersonalización. Nosotros desde SBY creamos un agente que una de las cosas que hace es hiperpersonalizar el aprendizaje para empresas. Por ejemplo, puede automatizar lo que es el Customer Experience, poder educar a los clientes en el uso de la propia plataforma y también puede generar planes de aprendizaje para cada colaborador de forma única y luego un tutor por IA se lo va explicando. Entonces reducimos los tiempos de onboarding, de upskilling, reskilling y también lo estamos utilizando para poder enseñar IA. Así nació nuestro primer prototipo hace como 4 o 5 años. Era Cachi, decíamos, enseñamos IA con IA. Bueno, pero fueron visionarios. Es la manera de enseñar también, precisamente. Hoy sí, hoy es cada vez más obvio, ¿no? Todos haciendo la tarea con ChatGPT, los chicos. Podríamos hablar de eso también, pero ahora vamos con los chicos grandes, que los dueños y las dueñas de empresa. Voy a tratar de hacer memoria de todo lo que mencionaste para poder recapitular. Por ejemplo, ¿cómo miden que una, no sé, cómo, no me sale la palabra, eso por pensar más rápido de lo que puedo hablar, pero ¿cómo miden el impacto en el negocio? Por ejemplo, en tiempo, en dinero. ¿Podrías dar aunque sea un caso de estudio como para, no sé, soporte, marketing? Sí, mira, nosotros te voy a mencionar 2 casos que son como claves en una fintech. Una tenía que ver con la activación. Como te digo, nosotros no nos enfocamos en cantidad de clientes, sino en clientes activos. Claro. Y como justamente somos un ecosistema phygital, muchas veces el alta del producto se da en la tienda. Y en la tienda el cliente conoce que puede pagar con la tarjeta de crédito, de débito, que puede hacer envíos de dinero, pero no sabe qué otras features tiene. Y notábamos que las principales causas del churn tenían que ver con eso, con que no sabían para qué podían usar la app. Entonces armamos un modelo de hiperpersonalización, un next action, pero lo hicimos llegar al cliente a través de una interfaz con GenAI que a su vez tiene un rol como de asesor. Nosotros estamos tratando de llegar a personas que naturalmente no operan con el mundo financiero. Entonces hay que ser muy sencillo, muy claro. ¿No están tan digitalizadas, quizás? ¿O Tampoco. A veces hay personas que no están digitalizadas o hay regiones del país donde quizás no tienen incluso buena conectividad. Mira. Entonces son todas problemáticas que hay que comprender. Y básicamente lo que logramos con esas 2 cosas
fue incrementar la conversión en un 15%, un uplift del 15%. Un montón en esa magnitud de clientes. Es un montón. Y así es como se miden las cosas. O sea, primero ¿cuál era el objetivo? Que nuestros clientes sepan todo lo que pueden hacer y que lo puedan hacer también de una forma responsable y segura. Entonces, pudimos mezclar esta Next Best Action clusterizada específicamente para vos con una llegada que te habla en tu voz y tono, que te asesora según tu perfil o lo que va aprendiendo de vos, y realmente se mejoró un montón. Otro caso que usamos fue, por ejemplo, la experimentación. En las fintechs, y sobre todo cuando trabajas con inclusión financiera, no podés descansar en un score de un buró, primero porque probablemente esa persona no esté en ese score, o segundo porque justamente como es un mercado bastante informal, los mismos scores de los buró son bastante volátiles, digamos, no muy confiables. Entonces, justamente para empezar a trabajar lending, teníamos que experimentar, probar rápido y generar nuestros propios datos. Y para eso hicimos un agente de experimentación. Donde básicamente guía y estandariza también la práctica en todos los squads y te determina según lo que vos querés hacer, cuáles son las métricas, cuáles son los targets, cuál es la metodología de experimentación, te va guiando, te reduce todo lo que es diseño y documentación superlativamente, y pudimos reducir lo que, no sé, un experimento que por ahí lleva 3 meses a cosas que se resuelven en 15 días, una semana, según la magnitud de lo que quieras probar. Y eso es clave también, porque nos permite rápidamente entender qué features van, cuáles no, hacernos de datos. Entonces, la cuestión es medirlo en términos del impacto que vos querés generar. La performance del modelo, los riesgos, esas son métricas que obviamente uno monitorea, pero no son las que determinan si el caso es exitoso o no. Si la interfaz de GenAI anduvo bárbara, pero no generó impacto, no sirve. Claro. Ahí sería básicamente que hicieron la definición de los A/B testing. Sí, a veces se hacen con A/B testing, a veces con otras metodologías, pero sí, el propio agente, digamos, le cargamos contexto, digamos, de un experto que teníamos en experimentación en la compañía, y a partir de eso el agente guía a cualquier analista en un squad para que lo pueda hacer de forma autónoma. E incluso se va guardando toda la historia de los experimentos para poder retroalimentar. ¿Nos podrías contar un poquito más qué me sale el nerd adentro? Sí. ¿Qué data de input tiene y qué data de output, aunque sea con un ejemplito? Sí, a ver, básicamente vos sos un analista, decís, empezás a chatear como lo haces con cualquier agente y decís, quiero experimentar el lanzamiento de esta feature, mi perfil buyer persona es esto, créame la muestra, las plazas, los tiempos, definime cuál es la mejor metodología para hacer el test, ármame el diseño, proponeme variantes, proponeme propuestas de valor o elasticidad de ciertas propuestas de valor. Como decimos, le cargamos contexto, entonces de alguna manera ya conoce qué tipos de beneficios damos o qué tipo de beneficios tenemos, te puede sugerir otros también. Entonces, con esa breve descripción, te diseña todo un experimento al detalle. De cuál es el uplift que vos podés considerar mínimo para considerarlo un éxito, cuál es la muestra de control que tenés que considerar. Nosotros, como digo, trabajamos en un mundo digital, entonces también entiende qué plazas de qué tiendas se pueden usar para hacer pruebas y que el cliente no esté expuesto a otros estímulos, en qué momento. Mirá qué interesante eso. Todo eso antes era días y días y reuniones de coordinar todo ese trabajo. Y ahora el diseño es en minutos. Luego está el proceso natural que lleva el experimento y después te da también los resultados y bueno, podés a partir de eso rápidamente aprender, iterar y seguir con el próximo. Después realimentan a esta gente diciéndole, esto que me dijiste es falló, está despedido. No, pero digo, lo realimentan con los resultados después de la campaña. En realidad lo que hicimos fue conectar el mismo agente a las bases de datos donde se vuelcan los resultados y ya lo lee de ahí y queda registrado. Y lo hicimos por MVP. Primero era solo el diseño, después lo conectamos para el output de las métricas, entonces va guardando todo y te lo da. Fantástico. Ahí Chris acaba de tirar otro gran tip, trabajar de forma iterada. Alguien quiere resolver algo con IA, en realidad es al revés, como dijo Chris. Primero quiero optimizar, no sé, el revenue, la activación y a partir de eso veo qué pool de herramientas tengo, cómo se mapea la IA
probablemente en algún punto se mapee, o sea, hay alguna IA o algún proceso que te pueda ayudar y después se va y se ejecuta, básicamente. Sí. La verdad que está buenísimo esa mentalidad de startup de ir construyendo productos iterativamente, porque, claro, uno de los problemas que tiene la IA es construir productos que después sale compado para una demo, pero quedó ahí. Bueno, ese es otro factor clave para elegir un caso. A la hora de decir no generar casos de uso, sino generar capacidades. Que ese mismo caso que vos generaste te sirva para escalarlo y evolucionarlo a otras cosas. Ese agente que nosotros hicimos para experimentación, la misma base de alguna manera, hoy lo usamos para que finanzas permita, digamos, desplegar su metodología y que cualquier persona pueda armar un business case también en segundos, siguiendo las indicaciones de la gente. También para manejar temas de viáticos, de viajes, de rendiciones, de presupuestos, y todo nació con un agente para experimentación, pero la estructura, la arquitectura era básicamente la misma. La arquitectura de crear agentes, que es algo que no está todavía estandarizado. No. Eso, cada empresa está haciendo su propia estandarización. A nosotros nos pasa también. Por ejemplo, hace 3 semanas Amazon sacó recién algo súper técnico lo que voy a contar, pero que básicamente ayuda a resolver un poquito el problema de alignment, ¿viste? Porque los LLM, la IA, te puede devolver cualquier cosa. Y vos necesitas que a veces te devuelva algo estructurado para que sea parte de un proceso. Es decir, un JSON. Si no te devuelve ese formato, se rompe el proceso en el medio. Y bueno, recién hace 2-3 semanas, hoy justo le decía al equipo, esto es la realidad de la inteligencia artificial, o sea, todavía no hay ciertos problemas que tienen como esos guardrails, sí. Que ese es uno, ¿no? Que te devuelva bien el formato para que sea parte de un proceso, luego, bueno, que vaya avanzando, la seguridad es otro. Pero bueno, están trabajando en modo super startup, pero no son ya una startup. No, pero... Ya son, ¿cuántos son? Un montón. No, somos, en Spin somos aproximadamente 1.300 spinners en la parte de la unidad vertical digital, pero la realidad es que yo llegué hace un año, y esto también para demostrar cuánto tiempo puede llevar, ¿no? Cuando yo llegué había un data scientist y había un modelo de machine learning tradicional en toda la compañía. Mirá. Pese a que era una empresa digital, pero era una empresa digital que, como tenía una marca física atrás muy poderosa, crecía como por inercia, tenía muy buenos perfiles de producto digital y con branding. Qué lindo crecer por inercia, es hermoso. Sí, es hermoso, la verdad que es una gran cosa, pero tiene un límite. Entonces había que aprovechar ese envión, pero transformarlo para que sea sustentable, y ahí empezamos a trabajar esto. Pero mira todo lo que logramos en un año. Wow, tremendo. Y eso, la verdad que lo puede hacer cualquiera. Es una cuestión de decisión y obviamente también de que el C-Level comprenda que, como decimos, no es algo de glamour. Es eficiencia, es cost to serve, es escala, es velocidad, es una forma de trabajar estructural. Me encantó. Hace poco un cliente nuestro, también el CEO, decía que estaba llevando adelante proyectos con Gemini, que se ponía a encontrar errores en producción, como súper comprometido. Eso es uno de los casos que tenemos. Luego hay otros clientes que no, realmente necesitan centralizar el conocimiento. Por ejemplo, lo vemos en programación. Ahora me vas a contar. Sí. Yo sé que usan un programa, está muy copado, nosotros lo usamos. Esta cosa de que todos usen un programa, por ejemplo, no sé, para Windsurf, que es uno de los que usamos principalmente. Sí, nosotros también para código usamos. Es buenísimo, pero no es nada más, bueno, le pregunto al chat y que me dé la respuesta y lo pongo en modo vibe coding, como se dice, que me empieza a escupir todo el código. Sino, bueno, cómo centralizas las buenas prácticas para que si un developer se lo cargó, lo puede usar otro developer. El tema del testing, el tema de revisar los famosos pull requests, o el tema de revisar lo que hace, ¿no? El otro día hablábamos acá con el CTO de Visma, con Diego Colombo, y él decía, tenía la teoría que más de 200 líneas los programadores no chequeaban. Sí, bueno, es que es así, en realidad. A ver, nosotros en general, cuando decidimos encarar esta transformación, primero lo que hicimos fue separar como a toda la empresa en audiencias. Mirá. Entonces teníamos los engineers, pero también teníamos la gente de marketing, la gente de diseño, la gente de people, la gente de finanzas, y lo que pensamos fue
cómo empezamos a entrenar a cada audiencia para resolver lo que ellos tienen que resolver. Totalmente. Ahí llegamos en la parte de engineering con Windsurf. Y decimos, bueno, esta es la mejor herramienta por las necesidades que ellos tenían, por temas de seguridad. Había otro que nos gustaba mucho, pero no nos cumplía con las cuestiones de seguridad. Claro. Entonces, lo que hicimos fue entrenarlos. Y en ese entrenamiento tratamos de no ir con el proveedor de la herramienta, sino con formadores agnósticos donde bajamos nuestras políticas, donde bajamos nuestras prácticas. El entrenamiento no fue solo aprender a usar esa AI, sino claro, ahí mismo bajamos nuestras prácticas, lo que esperábamos, pusimos targets y métricas y los entrenamos para poder hacerlo. Luego medimos la adopción y eventualmente, como digo, a la hora de las evaluaciones, los chapters que miran las prácticas tienen que hay que validar, que hay que revisar código, y el que no lo hace y queda todo registrado, en esta etapa está como teniendo un challenge. Eventualmente y probablemente el próximo año va a ser un must. Pero bueno, entendemos que estamos en una etapa de entrenamiento. Ahora, es clave eso, no es solo aprender a usar la AI, es bajar las prácticas también, y las buenas prácticas y las políticas de la empresa, en términos de seguridad o de, bueno, tantas líneas se validan, no... y todavía nos pasa. Hay ingenieros que no quieren validar código. Bueno, no quieren validar código de una IA. No quieren, claro, escriben su propio código y ni siquiera lo quieren usar para validar la IA. Nuestro mínimo es hoy escribir código, pero lo tenés que validar. Eso es un must. Y como te digo, es nuestro mínimo. Después hay targets de performance que de alguna manera te interpelan, te obligan a que uses la IA, porque si no, no podés llegar, como decimos, a esta velocidad, a este delivery. Claro. Exacto, sí. Pero aunque no lo creas, uno diría, wow, ¿por qué? Sí. Hay ingenieros que no lo quieren hacer. Pero bueno, por eso está el entrenamiento, por eso está el demostrar, el decir, mira, el ranking, estos son los que lo están usando, mira lo que pudieron lograr, mira cómo mejora su día a día de trabajo también. Hacemos campañas de comunicación, hacemos Spinnovates donde todos comparten lo que hacen. O sea, es una transformación cultural, no es simplemente aprender a usar la AI. Y al final llega un momento en el que hay que poner parámetros y como digo, el propio sistema de alguna manera expulsa al que no se siente cómodo trabajando de esa manera. Totalmente. Las buenas prácticas que mencionas que hay que difundir, en realidad hay que crearlas y luego difundirlas, porque de vuelta no están escritas. Nosotros somos partner de Windsurf y cada tanto les pasamos algún feedback y está orientado a poder mejorar la parte de learning, la parte de documentación y de testing, que son 3 pilares súper importantes cuando, lo tiro de tip, cuando trabajan programando en equipos. Primero, centralizar en una herramienta. Mercado Libre tiene otro enfoque, le dan varias, sí. Y les dicen, usala. Y con todo, digo que tengo amigos que trabajan ahí, bajan directivas que el 80% del código tiene que ser escrito por IA o algo así. No, espero que no esté viendo un abogado de Mercado Libre. Pero es súper importante eso, ¿no? Las buenas prácticas, las skills, la memoria de Windsurf, las rules. Si van a Google Antigravity, que es parecido, o a Cursor, también todos tienen su forma de trabajar. Y dentro de Windsurf, ¿usaron Devin? Puede ser, la verdad no lo sé, no te voy a mentir. Devin es, para el que no lo conozca, el otro día lo definimos como un programador junior con mucho coraje, porque le das una tarea y la puede ejecutar. Windsurf también, pero este programador junior puede controlar la computadora para bien y para mal. Y trabaja más de forma autónoma. Pero bueno, ese a mí me daría más de confianza porque es como le doy más control. En realidad, una de las cosas que es clave para nosotros es la seguridad, entonces a veces pasa eso también, ¿no? Buenas prácticas que puedas recomendar acá a equipos que quieran empezar a usar AI. Tiene que ser seguro y tiene que ser escalable, o sea, no, realmente es muy riesgoso usar algo que no tiene garantías. Sí. Y te digo, nos pasó, y no voy a decir, pero uno de los top vendors hoy en inteligencia artificial que tiene una AI que es buenísima para codear y no pasó nuestras validaciones de seguridad. Mira. Entonces, eso es algo clave. Pero como digo, básicamente creo que es
políticas y que esas políticas no sean algo escrito en un papel. O sea, las políticas se enseñan en el entrenamiento y se explica el porqué y hay campañas de concientización. De vuelta, para mí la forma no es prohibir, no es exigir, así no se adoptan las cosas. Pero sí es entrenar y es mostrar lo que funciona y bueno, eventualmente sí, no vas a llegar a cumplir la tarea si no lo haces con esa forma. Pero sí hay guías de práctica, o sea, no es simplemente, ya te digo, la herramienta y nada más. Y lo mismo hicimos con diseño, lo mismo hicimos con marketing, con people, con finanzas, con distintas herramientas, obviamente. Pero lo que notamos es eso. Hay gente que no adopta por miedo, porque piensa que va a ser reemplazable, entonces ahí es mostrarle cómo puede amplificar su trabajo. Hay gente que quiere ir por su propia herramienta, pero bueno, eso hoy se puede monitorear y entonces es elegir las mejores herramientas también. No, a veces hay empresas que dicen, no, bueno, Gemini para todo. No funciona así, cada AI tiene sus particularidades, entonces elegir y darles la mejor herramienta y entrenarlos. Cuando los entrenás lo valoran, pero es un aprendizaje como todo, hay que acostumbrarse y no es un curso, es entrenamiento, por eso digo, es práctica, son las reglas, los highlights explicados en el día a día, demostrar el impacto de hacerlo versus no hacerlo. Y con números. Le ahorraste tanto tiempo. Sí. O el mismo ingeniero en primera persona contando, esto me llevaba tanto tiempo y ahora me lleva acá, y ahora me estoy yendo a mi casa con mi café porque tengo horario flexible y ya terminé. Y eso también es importante. Es como le cambia la vida en el trabajo a la persona. Buenísimo. ¿Qué consejo le darías vamos a tener este proto-usuario, proto-empresa de 100 colaboradores que, bueno, obviamente ya todos usan IA de alguna forma, pero no lo adoptaron bien? ¿Qué consejo le das como para que pueda adoptar? Vamos a trabajar vamos a hablar de la parte de ingeniería, de programación, y después de alguna otra área que te parezca muy relevante. A ver, primero me fijaría en qué hace la empresa. ¿Cuál es ¿cuál es su principal objetivo? Si me decís una empresa de 100 personas, estamos hablando de una pyme, y las pymes en general viven de una forma mucho más inmediata. Entonces necesitan eficiencia tangible. Entonces elegiría un proyecto, o sea, una inversión en algo que me pueda traer un retorno de inversión en 90 días, no más que eso. Bien, 90 días. Primer tip. Sí, y después hay capacitaciones para ordenar este trabajo que a veces se da espontáneo y no muy bien. Los vendors tienen cursos gratuitos para pymes, para empleados, para capacitar a la gente en la productividad diaria de otras tareas. Y después también el tercer tip sería que si van a necesitar, por ejemplo, un CRM, hacer presentaciones, que compren o licencias de herramientas accesibles que ya traen AI embebida y que no se pongan a desarrollar sus propias herramientas, porque obviamente no hay escala. En general creo que es un buen consejo hasta para las grandes compañías también. Creo que uno tiene que desarrollar en lo que puede generar una nueva feature, algo distintivo para el cliente. No tiene sentido desarrollar lo que ya está inventado y funciona bien y que se va a actualizar y va a tener mantenimiento. Entonces diría esas tres cosas: invertir fuerte en lo que te va a generar un retorno de dinero, de tiempo, de ventas, aprovechar las capacitaciones gratuitas que hay para digamos que cerrar el gap entre todos los empleados de las diferentes brechas de conocimiento en el uso diario de la AI, y adquirir herramientas o licencias para CRM, para presentaciones o cosas que tengan que ver con su día a día y que también les mejoren la productividad. Perfecto, buenísimo. Me imagino ya la gente poniendo en comentarios cuáles son esos cursos gratuitos, link. Así que comenten curso y les vamos a compartir los links. No, pero mi sugerencia, porque van saliendo muchos y cambian, que los busquen en las páginas de los vendors. Microsoft, OpenAI, Gemini, AWS, tienen un montón de programas. Cloud. Anthropic, sí, totalmente. Entonces tienen un montón de cosas y todo el tiempo van cambiando. Entonces que se metan ahí, que es donde van a encontrar lo más actualizado. Buenísimo, buenísimo. Que también nos llamen a nosotros. Desde DOI hacemos transformación en IA para empresas y los ayudamos a ser más eficientes con las herramientas que tienen. Y si vemos que hay alguna que aplica, también se las vamos a recomendar, y ya hemos acompañado equipos de desarrollo, de marketing, de soporte. Así que también pueden contar con nosotros.
Bueno, Chris, la verdad que hablamos de todo. Tengo ganas de... A ver, ¿para dónde lo llevo? OpenClaw. El tema del momento. OpenClaw, el tercer para mí es top 3 de los proyectos más virales que hubo en IA este último tiempo. Tiene en GitHub más de 220.000 estrellas. Sí. Ni Kubernetes tiene esa cantidad. No importa, si no conoces la tecnología, son Pokémones, como digo, pero muy, muy popular se hizo. Y se hizo popular porque, a ver, vuelvo al principio. ¿Qué elegiría para no dispersar mis recursos y generar impacto? Algo que me solucione algo que es significativo, la productividad para alguien es significativo y OpenClaw lo resuelve. Algo que pueda embeberse en mi workflow de trabajo diario, OpenClaw también lo resuelve. Para mí el problema es que no resuelve la tercera, que es la seguridad. Qué detalle. Entonces, se tienen que dar esas tres, pero obviamente si se te cumplen las dos primeras es atractivo y uno va a ir a por ello. A mí lo que más me asombra es cuánta gente experta en AI lo ha usado y ha tenido problemas. Ahora, la realidad es que si te lo pones a pensar, era previsible, o sea, no cumple ningún criterio de seguridad. Entonces, para mí es de esas tres, le falta la tercera. Nosotros lo usamos así en sesiones para experimentar en NetBuy, y era como un cirujano que opera, ¿viste? Era todo un ambiente cerrado, en un virtual server, con un WhatsApp especial, y después lo pagamos. Tipo, era esa hora de entretenimiento y lo pagás. Había que probar, claro, era para jugar un poco. Y claro, pero estaban usando todos, pero hace poquito pasó como contamos en el último podcast, la responsable de alignment y de meta y de safety, de seguridad. Bueno, ¿ves? Esos perfiles que decís, wow, uno sabe la importancia de la seguridad. Lo que pasa es que a veces es verdad, las capacidades te deslumbran y uno deja eso de lado, pero hoy no se puede dejar de lado. No. Menos en un contexto empresarial, pero tampoco en el personal, porque si no, no es escalable. Y de vuelta, esto es para ganar velocidad a largo plazo, es una nueva forma de trabajar, no es one shot. Entonces tiene que ser algo sostenible y escalable. Si no tiene seguridad, por más genial que sea la automatización y la productividad, no lo vas a poder sostener. No, totalmente. De hecho, tengo un Instagram donde publico Pablo Casas EA, si me quieren seguir, y también estoy en YouTube, donde tengo 3 videos de OpenClaw, los 3 hablo de seguridad. O sea, no me subí a la moda de decir, instalalo ya, te enseño, porque la verdad que puede ser re peligroso para las empresas, está bueno para jugar y entender por dónde viene la interoperabilidad, ¿no? Esto de poder hablarle por WhatsApp o por Telegram o por Slack, la capacidad que tiene de instalarte cosas, la capacidad que tiene de abrirte programas, y bueno, y ahí tenemos todos los problemas, ¿no? Todo lo que dije anteriormente. No sé, imagino quizás te roban el celular y tienen acceso a todo. Exactamente, bueno, ese es el tema también, darle acceso a todo, ¿no? Cuando, un poco si pensamos en el futuro, el trabajo humano sigue siendo necesario y tiene que ver con esa parte, o sea, las tareas operativas se van a ejecutar con AI, pero el humano justamente es el que define el propósito, la seguridad del gobierno, el que monitorea, el que está presente para resolver cuando no salga, y de vuelta, la interoperabilidad es algo a lo que hay que aspirar y hoy esto demuestra, y esta es la parte positiva, demuestra de que es posible. Lo que tenemos que seguir trabajando es en mejorar los procesos de seguridad, y se pueden hacer cosas seguras, obviamente es un trabajo más, pero es un trabajo más que vale la pena porque es lo que va a hacer que sea escalable. Si no, lo vas a usar un tiempo y después vas a estar quedado de baja. Sí, totalmente. Hablemos del futuro. A todos los invitados, como todos saben de IA, me gusta hacerle las preguntas que son las que más resuenan en los medios. Así que, por ejemplo, le voy a preguntar qué opinas de que va a desaparecer la programación, como dijo el CEO de Anthropic. Lo dijo hace más de un año, dijo, en un año desaparece la programación. No desapareció por ahora. Pero bueno, ¿qué pensás vos de eso? Yo no creo que vaya a desaparecer, sí creo que puede mutar. O sea, a ver, de escribir código a diseñar más arquitecturas, procesos, a supervisar, a gobernar, a elegir el propósito, de vuelta, vuelvo a decir. Entonces,
no creo que vaya a desaparecer el ingeniero. Sí, obviamente no va a tener un trabajo de codeo repetitivo, claro. pero por ahí me imagino alguien que piense más en sistemas, más arquitecto. Creo que va a evolucionar ese rol. Un product engineer, escuché la otra vez. Claro, exactamente. Y es que hasta los equipos, o sea, si me lo preguntás a futuro, cuando hablamos de que va a haber agentes trabajando en los squads como un equipo más de trabajo, bueno, es lo mismo, el manager va a pasar a ser como más un diseñador de sistemas que un supervisor, digamos, o que un líder. Pero creo que va por ahí, por una evolución, por una transformación del humano que está bien, delega la ejecución operativa y se encarga de lo otro. Qué interesante. Yo siempre trato de pensar, bueno, ¿qué pasa si esto ya lo resuelve y cuál es la frontera? Si esto sigue evolucionando, o va a seguir evolucionando naturalmente, cada vez tiene más autonomía la IA para hacer distintos tipos de tareas. Anthropic sacó el otro día unos prompts especializados, para mí eran prompts con un fine tuning detrás, y hizo caer la bolsa 15%, ¿no? Hizo caer las acciones de McKinsey, bueno. ¿Qué va a pasar, no? Si sigue todo avanzando a este paso. De acá a 5 años, sí. A ver, yo no tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar. En el mundo si todo sigue mejorando, a eso voy. Sí, sí. Yo tengo una visión optimista. La verdad es que hay una cuestión moral también que uno no puede dejar de lado, y es todo lo que esto impacta en términos de evolución de medicina, de un montón de cosas que realmente le van a optimizar la vida a muchas personas y no se puede prohibir o detener en ese sentido. Si me lo preguntás, mi imagen es la de Tony Stark en Iron Man trabajando con Jarvis. Esa es mi imagen. Las personas trabajando con el agente de una manera seamless, donde hay un humano que está diseñando, que está dando el propósito, pero en definitiva la ejecución es superlativa y es automática y está totalmente delegada en la AI. Sí, hay procesos que va a poder resolver la IA de forma autónoma, seguramente, pero están los temas de vuelta que decimos de seguridad, de controles y demás. Y al final nos resalta nuestra parte más humana, la creatividad, el pensamiento crítico, el diseño. Cuando necesitas awareness real time, ahí todavía la AI carece de esa empatía. Por ahí el día de mañana la desarrolla. Entonces, no sé, yo creo que en unos años vamos a estar trabajando así, como de la mano con estos agentes que sean compañeros de trabajo. Sin duda va a haber muchas cosas que van a cambiar de nuestro día a día. Hay cosas que van a estar automáticas, ya sabemos, bueno, los vehículos, los medios de transporte, pero bueno, eso lo veo como una evolución natural. El tema es cómo transformamos y empezamos a educar, hablando de educación, para que las personas vuelvan a desarrollar cosas que hasta nosotros nos habían bloqueado, porque para ser performantes y mejorar nuestra performance teníamos que ser más repetitivos y menos creativos. Más lápiz y todo lápiz y papel. Exactamente, y ahora tenemos que revertir eso y tenemos que fomentar nuestra creatividad. Me encantaría ver que eso está sucediendo, no está sucediendo en las escuelas y en la educación. No, por ahora no. Hay algunos brotes de gente que está pensando en eso, pero creo que es lo mismo que pasó cuando aparecieron las primeras máquinas. Te iba a hacerte esa pregunta. Y sí, la humanidad va a desaparecer, es la muerte de los artesanos, y en realidad fue una evolución de la humanidad. Bueno, esto va a ser lo mismo. El desafío es que está sucediendo a otra velocidad, y que creo que es la primera vez que el sector privado está liderando el proceso de innovación y no está regulado. Más allá de ciertas regulaciones que hay, la verdad es que el proceso de innovación, que es mucho más exponencial, es en el sector privado, no es en el sector del gobierno. Entonces, no me imagino que haya mucha regulación posible ahí. Vamos a ver cómo los propios seres humanos nos autocontrolamos si podemos. Pero también hay muchas cosas buenas y no se pueden dejar de evolucionar por miedo, digamos. Hay que usarlo de manera responsable. Sí, como cualquier otra tecnología. Otro día estoy leyendo libros de matemáticos. El de Boole. Estamos hablando 1830, 1840 aproximadamente. De ahí vino el booleano. Lo creó este muchacho, fue un homenaje. Y en esa época, en 1850, fue la primera vez que
una máquina mecánica podía hacer cálculos mejor que un humano. Yo decía, wow, 1850 a hoy, ¿no? Que hoy medio que pasa lo mismo. Entonces, a veces cuando me preguntan qué va a pasar, obviamente no tengo la bola de cristal, pero digo, bueno, ¿qué pasó antes? ¿No? Y no fue un caos en su momento, sino era como ampliar la capacidad humana que teníamos. Bueno, después también Turing, ¿no? Sí, incluso hacerlo, llevar cosas más accesibles para todos, que en su momento estaban excluidas para algunos pocos, y eso también es algo muy importante. Bueno, como lo que están haciendo ustedes con educación financiera. Sí, sí, claramente. A ver, que un emprendedor no formal pueda financiarse de alguna manera, hacer crecer sus negocios, son cosas que quizás hace 5 o 10 años eran impensables. Yo creo que, de vuelta, usada de una manera responsable, va a generar un montón de beneficios. Obviamente, el ser humano primero es ser humano, habrá que ver qué sucede, pero sí, creo que la parte diferente de los casos anteriores es la velocidad. Si pensamos lo que pasó en los últimos 12 meses, podrían haber sido hitos en sí mismos. Totalmente, sí. Y bueno, hay que ver si el ser humano se va a poder adaptar a esa misma velocidad. Y yo creo que sí. Va a ser un proceso de descubrimiento también de dónde se mete el humano, digamos, cuál es ese human in the loop que se le dice, ¿no? En qué parte del proceso tiene que estar para ser el mismo, ¿no? Para aportar valor, iba a decir, pero si me pongo más altruista. ¿Y cómo pensás que va a cambiar? Por esto me lleva a la educación. ¿Cómo debería ser la educación en estos tiempos? Ay, mira, yo soy madre, tengo una nena de 9 años y cada vez que voy al colegio me quiero poner a llorar, sinceramente. Me imagino. Es terrible, estamos enseñando de la misma manera que estudié yo en, no sé, 35 años atrás, y la verdad es que los chicos tienen una plasticidad que si les dieran otras herramientas, claramente pueden aprender de otra manera. De hecho, ya lo están haciendo. Hoy los chicos del secundario naturalmente bajan los textos a GPT, se arman podcasts con Notebook LM y van estudiando de esa manera. Entonces ellos mismos están encontrando el camino, pero la educación me parece que sigue enfocada en el contenido, en lo repetitivo y no en desarrollar estas capacidades del pensamiento abstracto, de la creatividad, del trabajo en equipo, del relacionamiento, del llegar a acuerdos, consensos. Entonces ahí veo un gap, la verdad. Pero es increíble y es más, te voy a poner un ejemplo muy personal. Mi hija tiene una discapacidad, tiene un trastorno del aprendizaje y cuando muchos me dicen que no se puede, usando simplemente GPT, buscando alternativas de cosas que a ellas le gustan, como la música o algún tipo de juegos, aprende y aprende muy bien. Entonces imagínate eso amplificado para los distintos tipos de mindset de las personas, indistintamente de si tienen algún desafío extra o no. Realmente para lo que es educación, para mí la va a cambiar por completo. Y creo que deberíamos todos como sociedad impulsarlo para que suceda más pronto que después, porque también va a ayudar a esta evolución natural del ser humano con estos nuevos tipos de trabajo. Es una locura que hoy estemos aprendiendo de la misma manera que aprendíamos hace 30 años. Pero bueno, lo que ustedes están haciendo es genial, particularmente bueno, lo recomiendo y vamos a trabajar juntos. Con AI se puede enseñar realmente de una manera mucho más personalizada y esto de chequear, ¿no? No es simplemente, es incorporar realmente el conocimiento, que es la diferencia a repetir contenido, ¿no? Buenísimo. A veces todavía no tocamos en el podcast el tema de cómo ayudar a los chicos. Ya te digo, hablamos para los chicos grandes. Pero si hablamos de los chicos, a veces para capturar la atención de aquellos que no la tienen, les cuesta mantener la atención. Les digo, bueno, mirá, ¿no te gusta la matemática? Es como funciona Instagram o TikTok. Digo, o ¿qué juego te gusta? ¿Fortnite? Perfecto, usa matemática. Y se quedan mirando como que no me creen. Pero después me falta como ese doble clic, como qué herramientas le podría llegar a recomendar a los padres para
que practiquen o que se lo lleven a los hijos. Se me ocurren algunas cositas, pero bueno, quizás vos que sos madre tenés así algunas herramientas que puedas recomendar. Hay una que ahora me volvió loca que se llama Síntesis AI. Está en inglés, pero es muy... ¿Es de Elon Musk? ¿O no? Tiene una empresa de educación. Sí, fue desarrollada con ingenieros que trabajan en Grok. Venía por ahí. Viene por ahí, sí. Pero es realmente increíble. Si tienen hijos en edad escolar y les cuesta aprender matemáticas, no lo duden, es increíble. Y esto que vos decís, cómo te enseña a razonar de una manera mucho más intuitiva y personalizada para la personalidad del chico. ¿Te gustan los juegos? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta pintar? Es excelente. De verdad que hay muchas cosas interesantes y de nuevo, creo que eso es lo que tenemos que enseñar, que los chicos aprendan a pensar, a razonar, a ser creativos, desplegar esa parte que la cercenamos durante tanto tiempo en la educación. Sí. Y la AI es increíble porque ¿dónde vas a encontrar otra alternativa para poder hiperpersonalizar realmente para cada niño, para cada persona? Llegó el momento, sí. A mí me ha frustrado mucho la facultad. Mi socia, Debo, también la ha frustrado la facultad, por eso estamos ahora queriendo cambiar la educación, pero nos ha frustrado porque, bueno, voy a hablar de mí personalmente, no me obligaban a seguir un modelo, bueno, lo que ya se sabe, ¿no? Sí. Y me iba mal, la verdad es que siempre cuento lo mismo, me iba mal en matemáticas, me iba mal en... tenía que estudiar, poner 20 veces más que alguien que lo entendía súper rápido, hasta que fui encontrando mi propio método. Y también para aprender Machine Learning, ciencia de datos, era todo práctico, empírico, de ir y hands-on, ¿no? Lo que hoy te dicen todo, hands-on, práctico, sí. Que hay que meter manos, o sea, para aprender hay que realmente hacer, ¿no? No hay mucho más misterio. Y también poner en aplicaciones, hay aplicaciones para como Logo, no sé, ahora debe haber otras más actualizadas para aprender a programar. ¿Tenés alguna como para recomendar? No, la verdad es que ahí no he incursionado mucho todavía, estoy en otra etapa, pero sí, no, lo que están haciendo es increíble y al final date cuenta cómo mucha gente que ha sido exitosa en sus educaciones formales después no trasciende en el mundo laboral o profesional, y gente que ha batallado con el sistema es exitosa y en definitiva es aprender, y la AI nos puede ayudar a aprender. ¿Sabes qué? Ese mensaje una vez di una charla, la TED, donde hablé de eso, cómo la IA me había enseñado a aprender. Porque en definitiva a la AI funciona bien cuando ve muchos casos, se equivoca mucho y va corrigiendo de forma iterada, y muy distinto a veces a lo que se promueve, ¿no? De no te equivoques. No, bueno, ¿sabes que la Universidad de Messina ya lo estudió? Hicieron un estudio. ¿Messina? Sí, en Italia, y comprobaron que el que, digamos, transcribe y copia, obviamente baja sus capacidades, pero el que lo usa para investigar y lo lee y lo incorpora, ha mejorado su capacidad y su coeficiente intelectual, con lo cual realmente puede ayudar y está empezando a ser comprobado, digamos. No, buenísimo. Bueno, Cris, hablamos de todo, al menos en esta primera iteración, en este primer round. Quiero hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados sobre que un poco venimos hablando, pero como para darle ese cierre, ¿cuál es el futuro del humano en este mundo de irrupción de inteligencia artificial? Para mí, irónicamente, es eso, nos va a volver a ser más humanos, porque durante muchos años nos estandarizaron para poder ser una sociedad performante, ordenada, y hoy si podemos delegar esas cosas, podemos volver a la creatividad, al propósito, a entender cuestiones éticas, qué está bien, qué está mal, es correcto el uso o no. Entonces, irónicamente, creo que nos va a volver más cerca de lo humano, sinceramente. Y obviamente vamos a aprender a interactuar, como digo, para mí es este modelo de Tony Stark, de manera colaborativa con la inteligencia artificial, pero creo que la creatividad, el propósito, la empatía, este awareness real time es del humano, y no veo, al menos en los próximos años, que eso vaya a cambiar. Buenísimo, Cris. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes que vieron un episodio más de IA Sin Humo, el podcast de Advice. Nos vemos pronto.